Saludos, soy Ernesto García Ureta. En esta charla me voy a referir a la citología del lavado bronquiolo-alveolar. En adelante me referiré a él como BAL. El lavado bronquiolo-alveolar se realiza en el transcurso de la exploración broncoscópica, en la que se elige el área en que se va a realizar el lavado. Si hay lesiones localizadas en el bronquio correspondiente. Cuando se trata de lesiones difusas, el lóbulo medio es el más frecuentemente utilizado. Para la mayor parte de los autores, el volumen de líquido a instalar es de 150 a 250 mililitros, en instilaciones de 50 mililitros. Después de cada instilación, en la aspiración se recupera aproximadamente la mitad del líquido instilado. En el líquido obtenido hay que realizar el recuento celular total y se expresa en número de células por mililitro. El recuento diferencial porcentual debe ser el objetivo más importante en el estudio de enfermedades intersticiales de etiología no infecciosa. En el BAL, una de las principales aplicaciones es la demostración de gérmenes oportunistas. Otras sustancias como partículas minerales, cuerpos de asbesto, etc., son fácilmente demostrables. En la diapositiva, celularidad de un aspirado, presencia de cuerpos de asbesto y de gérmenes oportunistas. El índice de celularidad total oscila entre el 10 por 10 elevado a la sexta y el 20 por 10 elevado a la sexta. En fumadores aumenta la celularidad total hasta 3 o 4 veces más. El porcentaje de cada una de las poblaciones subcelulares se encuentra aquí listado. Cuando se observan demasiadas células epiteliales bronquiales, como se aprecia en la imagen, se deben a contaminación por secreciones bronquiales, lo que se asocia con un aumento del número de neutrófilos. La contaminación puede ser leve, moderada o marcada. El estudio de las poblaciones subcelulares con anticuerpos monoclonales nos ha permitido conocer la mayor parte de los linfocitos son T, con un coeficiente CD4-CD8 de 1,4 a 1,8. Los linfocitos B aparecen en mucho menor número, no suelen sobrepasar el 10%. Las indicaciones del lavado bronquiolo-alveolar las podemos agrupar dentro de estas categorías. En la imagen las principales indicaciones en enfermedades pulmonares difusas. En la imagen la utilización para la detección de procesos infecciosos, para la detección de procesos malignos. Empleo en el seguimiento de patología intersticial y de los tratamientos. Patología pulmonar benigna podemos clasificarla los procesos en las vías aéreas en dos categorías, de acuerdo a la especificidad de los hallazgos citológicos. El BAL se ha convertido en el método de elección para la patología infecciosa en pacientes inmunodeprimidos. El requerimiento para su diagnóstico es alto. Las infecciones virales tienen un marcador morfológico útil, como suelen ser las inclusiones intranucleares, tanto las inclusiones del citomegalovirus como las del herpes son suficientemente características como para poder identificarlas. En tiempos se consideró que las imágenes de ciliocitotorias eran muy sugestivas de procesos virales. En la imagen
células de epitelio cilíndrico con pérdida del núcleo y citoplasma subnuclear, quedando solo un fragmento de citoplasmático ciliado. La infección viral más frecuente es por citomegalovirus y es también la que produce cambios morfológicos más característicos. Las células infectadas, que son macrófagos alveolares, fibroblastos o endotelios, presentan citomegalia e inclusiones intranucleares tipo A de Crowdy. Son cuerpos redondeados, basófilos, homogéneamente teñidos. Puede haber también inclusiones intracitoplasmáticas, que son peor definidas, presentando en el citoplasma una fina granulación basófila. Los rasgos citomorfológicos producidos por el herpes simple en fases tempranas presentan multinucleación con aspecto nuclear esmerilado, imágenes de ello y aspecto con microscopía electrónica. En fases tardías pueden mostrar aspecto similar al citomegalovirus. Otros virus, como el del sarampión, muestran cuadros citológicos inespecíficos. Puede haber un aumento de células multinucleadas, pero no tiene ninguna especificidad. Imágenes de un proceso con células multinucleadas e imagen del virus intranuclear con microscopía electrónica. El Pneumocystis jirovecii es la infección por parásitos oportunistas más frecuente. La identificación citológica es importante, ya que presenta dificultades para su cultivo. Se presenta como un exudado algodonoso, en el que se aprecian quistes que contienen esporozoitos. Son redondeados, de 4 a 6 micras. Se aprecian mejor bajo las tinciones de PAS y de plata. En la imagen, aspecto general con depósito de material amorfo y a mayor detalle con las tinciones de Papa Nicolau, PAS y plata. Las infecciones por hongos más frecuentes las podemos clasificar en estas 5 categorías. El tamaño, la presencia de septos, la forma de ramificarse las hifas permite sugerir el tipo de hongo, aunque debe confirmarse por cultivo. Cándida se presentan con esporas de 3 a 4 micras y pseudohifas de 3 a 4 micras de diámetro, con ramificaciones. Aspergillus se presenta en forma de hifas tabicadas de 7 a 8 micras de diámetro. Se ramifica en ángulos de 45 grados. Hay ramificaciones primarias, secundarias y terciarias. Las tabicaciones pueden ser poco visibles. Cigomicetos. Dentro de este grupo hay varios géneros, entre los que cabe destacar el mucor, que se presenta exclusivamente como hifas, cuyo diámetro es de 20 micras, mayor que el de la cándida, de 3 micras, y mayor que el del Aspergillus, de 7 a 8 micras. Las hifas son estructuras no septadas. Las ramificaciones son en ángulo recto. Cryptococcus neoformans. Es un hongo levaduriforme, que no forma hifas. Las esporas son perfectamente redondeadas, a diferencia de la cándida, y de un tamaño variable, de 5 a 15 micras. Tiene una gruesa cápsula de mucopolisacáridos. Son frecuentes las figuras de gemación. En la imagen, criptococos teñidos con PAS, plata y Papa Nicolau. Torulosis lavata es un hongo levaduriforme que no produce hifas. Las esporas son ovaladas, similares a las de la hifa, pero de menor tamaño. Infecciones bacterianas. Las infecciones por micobacterias y concretamente la tuberculosis se manifiesta por una respuesta granulomatosa epitelioide. En la citología podemos apreciar pequeños grupos de células elongadas y también células de Langhans.
en los pacientes inmunodeprimidos puede no haber respuesta granulomatosa. Con la tinción de Child puede ponerse de manifiesto los bacilos. En la imagen, los bacilos teñidos de rojo por el Child. Actinomicetos son un grupo de bacterias que presentan morfología filamentosa, entre ellas la Nocardia asteroides. Tiene una morfología filamentosa rosariada, de 5 a 1 milímetro de diámetro y de 10 a 20 micras de longitud, con ramificaciones en ángulo recto. Actinomyces israeli. En muestras de esputos puede ser un contaminante, aunque también puede ser responsable de patología pulmonar. Se presenta como una esfera basófila densa rodeada por una corona de filamentos ordenados en la periferia. Imágenes histológicas en las que se aprecian densas esferas de estas colonias dentro del parénquima pulmonar y detalle de su apreciación en citología. En los procesos inflamatorios agudos, la identificación del agente infeccioso es poco probable, salvo el caso de Legionella myidadeae, que puede ser identificada como pequeños bacilos gram negativos dentro de polinucleares neutrófilos. Celularidad a base de neutrófilos con gérmenes intracitoplasmáticos. Toxoplasma es un protozoo de localización intracelular. Estas son sus imágenes con citología convencional y con microscopía electrónica. Microlitiasis alveolar. Es infrecuente. Se relaciona con un trastorno metabólico congénito. Se caracteriza por la presencia de corpúsculos lamelares intraalveolares de 200 a 300 micras y que pueden ser acidófilos o basófilos, y se tiñen con PAS y hierro, en la imagen de estos corpúsculos en extendidos citológicos. Proteinosis alveolar. Se caracteriza por el acúmulo intraalveolar de material proteináceo. Se presenta en 4 formas clínicas. El líquido del BAL tiene un aspecto lechoso característico. En la imagen, aspecto macroscópico del BAL de este proceso. En la proteinosis alveolar la celularidad es baja. En la imagen el corte histológico muestra el relleno de los espacios alveolares por material proteináceo. Aspecto general del extendido con escasa celularidad y un molde alveolar a mayor tamaño. Con microscopía electrónica se detectan unas estructuras lamelares características en el suelo del material amorfo. La composición del líquido hace que sea también un buen caldo de cultivo para sobreinfecciones, que se pueden detectar y diagnosticar en el BAL. Hemorragias alveolares. Las hemorragias alveolares pueden dividirse en localizadas y difusas. En la imagen, los principales procesos y a qué corresponden. Se aprecian eritrófagos y siderófagos cargados de hemosiderina. Imágenes de la celularidad de estos procesos. Embolia grasa. El síndrome de embolia grasa pulmonar es una rara pero grave complicación de la fractura de los huesos largos. La presencia de macrófagos alveolares cargados de grasa con un porcentaje del 5% o más en el recuento diferencial porcentual es considerado como específico de este proceso. Existen otras condiciones en las que se pueden ver macrófagos con grasa. En la imagen referidos los más frecuentes.
Neumoconiosis. Es un grupo de enfermedades caracterizadas por cambios en el parénquima pulmonar, debido a la inhalación de partículas inorgánicas. En la imagen, algunas de ellas. Los cuerpos de asbestos o cuerpos ferruginosos son de forma alargada, en caña de bambú, de 5 a 20 micras. La cantidad de cuerpos de asbesto en el val es paralela a la intensidad de la exposición. Se acompaña de moderada neutrofilia. Histiocytosis X, también llamada histiocytosis de células de Langerhans. Puede presentar diferentes perfiles clínicos. La afectación pulmonar exclusiva es frecuente. Se produce sobre todo en personas jóvenes y se relaciona especialmente con el consumo de tabaco. En la imagen, parénquima pulmonar correspondiente a este proceso. Con las técnicas de inmunocitoquímica se aprecia que las células muestran positividad para S100 y CD1A. En el val se observan células histiocitarias con un núcleo claro, hendido, y citoplasma ligeramente eosinófilo. Con el microscopio electrónico se aprecian los cuerpos característicos de Big-Bear. Son estructuras pentalaminares en forma de raqueta. Hallazgos específicos del val. Esta diapositiva recoge los hallazgos específicos de diversos procesos patológicos en el val. Hallazgos no específicos. En otro grupo de procesos, la utilidad del val es sólo de orientación diagnóstica, al no existir criterios morfológicos patoneumónicos. La información obtenida reside en la valoración cuantitativa de las poblaciones celulares del val. Aumento de la celularidad. El aumento de la celularidad, que ya se encuentra aumentada en fumadores, puede ir asociada a un gran número de enfermedades. Puede ser discreta, moderada e importante. En la imagen, listado de algunas de ellas. Linfocitosis. Se considera que existe linfocitosis cuando los linfocitos exceden del 20% en el recuento diferencial porcentual. Es la alteración más común en los procesos difusos de pulmón y suponen una activación inmunológica. Neutrofilias. Se caracterizan por presentar más del 6% en el recuento diferencial porcentual. Pueden corresponder a diversos procesos, pero las infecciones son las que producen un nivel mayor de neutrofilia. Sarcoidosis. La celularidad total está ligeramente aumentada, con un aumento de manifiesto del porcentaje de linfocitos, 40 a 50%, fundamentalmente a expensas de linfocitos T. El índice CD4-CD8 está aumentado en las fases iniciales de la enfermedad. Se considera un buen pronóstico la elevación del cociente CD4-CD8 por encima de 3. Al contrario, la presencia de abundantes células CD8 es indicativa de peor pronóstico. Para algunos autores, la aparición de una linfocitosis superior al 28% sería un dato para iniciar el tratamiento con corticoides. Alveolitis alérgica extrínseca. Presenta un aumento importante de la celularidad. Se caracteriza por la presencia de neutrofilia en la fase aguda de la exposición al antígeno, que en unos días se encuentra disminuida, dando paso a una marcada linfocitosis que puede ser muy marcada, 60 o 80%. El cociente CD4
CD8 se encuentra disminuido. Neumopatías intersticiales. Se trata de un grupo de enfermedades que reciben el nombre genérico para expresar la distribución intersticial del infiltrado. Puede ocurrir en respuesta a un agente etiológico o bien de forma idiopática, y algunas están asociadas a enfermedades del colágeno. A pesar de ser un grupo heterogéneo, el VAL es bastante similar. En las fases iniciales presenta una ligera linfocitosis y en fases avanzadas desaparece la linfocitosis y aparece una leve neutrofilia con o sin eosinofilia. El coeficiente CD4-CD8 puede estar disminuido. Este dato, junto a la presencia de linfocitos, se asocia a una buena respuesta al tratamiento con esteroides. La neutrofilia y la eosinofilia se asocia a un peor pronóstico. Reacción a drogas. Representa un grupo heterogéneo, pero con rasgos comunes en el VAL. La celularidad puede ser normal o ligeramente aumentada. En el recuento diferencial porcentual hay que distinguir entre la reacción aguda, en la que se observa una eosinofilia severa, y la reacción subaguda o crónica, en la que predomina la linfocitosis, 30 a 60%, con ligera eosinofilia. Reacción a drogas. Amiodarona. La amiodarona es un agente antirrítmico empleado en procesos cardíacos. En las neumonitis secundarias a la administración de amiodarona se aprecian macrófagos alveolares con grasa y linfocitos supresores. Las drogas citostáticas, fundamentalmente busulfán y bleomicina, se asocian además con la presencia de neumocitos atípicos con metaplasia escamosa. Eosinofilia. Se consideran leves cuando suponen un aumento del 2% y no alcanzan el 10%, marcadas cuando la tasa es superior al 10%. Macrófagos. Además de los fumadores, pueden estar aumentados en otras patologías. Se pueden apreciar macrófagos multinucleados en respuesta a la presencia de cuerpos extraños e infecciones y otros procesos, sin que tenga ninguna especificidad diagnóstica. Trasplantados de pulmón. Sus principales complicaciones derivan del rechazo del órgano y de la inmunosupresión, que pueden motivar procesos infecciosos. Se valora la celularidad de los métodos diagnósticos del VAL para el seguimiento del trasplante pulmonar. SIDA. El pulmón es un órgano frecuentemente afectado en estos pacientes. La patología del aparato respiratorio cubre un amplio espectro de lesiones. Una buena parte de las complicaciones son de etiología infecciosa por gérmenes oportunistas. Hiperplasia de neumocitos. Generalmente aparecen como resultado de efectos tóxicos, aunque también pueden aparecer por otros mecanismos. En la imagen, aspectos histológicos de este proceso, que presenta dificultades en el diagnóstico diferencial con el carcinoma bronquiolo-alveolar. Las células no son fáciles de identificar. La distinción a veces con el carcinoma bronquiolo-alveolar es casi imposible. Neoplasias. El primer factor que influye en la rentabilidad del VAL es el tipo histológico y la distribución de la neoplasia. El carcinoma bronquiolo-alveolar es un subgrupo de adenocarcinoma de pulmón, de localización periférica. Generalmente son bien diferenciados,
presenta una positividad en el diagnóstico con el VAL del 93%. En la imagen, aspecto histológico de esta neoplasia. Cuadros citológicos correspondientes a este proceso. En las linfagitis carcinomatosas, en las que hay afectación de los linfáticos de los septos, suele haber descamación a la cavidad alveolar, por lo que su diagnóstico no plantea problemas. La lesión metastásica por vía hematógena no es detectable en el VAL, ya que son lesiones periféricas al área centrolobulillar. Imágenes correspondientes a un carcinoma de próstata, invadiendo el espacio alveolar. Celularidad en el VAL correspondiente a este proceso. Imágenes histológicas correspondientes a un carcinoma de células claras de riñón, metastatizando en pulmón. Y aspecto del extendido histológico de la lesión. Gracias por la atención.